Tardes a todos y a todas y gracias a Pato y a Odisea por esta invitación. Eh, Quiero decir que me golpeó mucho este libro, ¿eh? Me golpeó mucho porque es un libro que leído como se lee, si uno le cambia los nombres por nombres árabes, podría bien ser un libro que hablara de los niños de Gaza, incluso en una dimensión que es mucho más brutal, ¿no? Pero eso no le quita dureza al libro que tenemos hoy día. Voy a partir diciendo que cada vez que la derecha y el imperialismo declaran que algo no debe decirse, que un tema no debe tocarse, que una voz no merece ser escuchada, esto debiera ser para la izquierda un llamado exactamente a hacer lo contrario. Esa es una de las razones por las cuales hoy día estoy aquí. Pato, hoy día uno de los periodistas latinoamericanos más silenciados, más bloqueados por diversos motivos, por diversas fuerzas, de los más atacados por los aparatos de la propaganda de la OTAN y de sus lacayos locales en Chile, y eso para mí es una muy buena credencial, ¿no? No es la única, porque además nos conocemos, nos tocó trabajar juntos durante algunos años. El grito de los ángeles está escrito para que eh, conozcamos una realidad, no un libro que está escrito para aplaudirse, ¿no? No es un libro que esté escrito para mirarlo desde la distancia segura de esta indignación decorativa que hoy día recorre el mundo entero cuando nos enfrentamos a relatos como este. Está escrito desde el barro de Donetsk, desde las salas del orfanato, de un orfanato bombardeado, desde la avenida de Los Ángeles, donde están grabados los nombres de los niños asesinados, y Pato no escribe sobre la guerra, sino que escribe desde la guerra, lo que lo hace doblemente valioso. Uno de los pasajes del libro que más me golpeó fue la pregunta que Pato se hace al llegar al orfanato de Ambroskieva. ¿Quién puede ser tan despiadado? Dice, ¿no? Es una pregunta que hoy día nos hacemos en varios lugares del mundo, no solo allá. Pero es una pregunta que la historia lleva demasiado tiempo haciéndose, y que hasta el día de hoy las respuestas que tiene son documentos, juicios, fosas comunes, archivos, y todas estas cosas en una situación en donde además la mayoría del mundo prefiere no verla y no conocerla, ¿no? Por lo mismo el libro nos recuerda que la ideología nazi eh, no se terminó con la caída de Berlín. No es, además, un arrebato de crueldad de un ser enfermo, ¿no? Nos recuerda que es una construcción muy meticulosa el nazismo, y que es una construcción meticulosa que hoy día está de vuelta. Nos recuerda también, y esto es bueno porque hoy día es más importante que nunca, que las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? Y que esa construcción no desapareció, se recicló, se trasladó, se difuminó en muchas partes del mundo, asumió nuevas formas, nuevas banderas, nuevos financistas, además, y uno de los ejemplos que da es el del general Adolf Heusinger, estratega de Hitler, que muchos no lo saben, pero fue nombrado jefe del Comité Militar de la OTAN en Washington en 1961. O sea, estamos hablando de 15 años después de terminada la Segunda Guerra. Sus condecoraciones nazis convivieron y conviven durante mucho tiempo con un conflicto aparente, ¿no? Y conviven con la contradicción de lo que significa que Estados Unidos le haya entregado una medalla de honor. Y Pato esto no nos lo cuenta, lo documenta con los textos, con todo, ¿no? Entonces, cuando el libro habla de que los batallanes que hoy bombardean el Donbass reivindican a la figura de Stefan Bandera, cuya organización participó activamente en el exterminio de judíos en Babillar, en las masacres de polacos en Bolinia, en la colaboración con la SS, Pato está documentando hechos que el Parlamento Europeo y que varios gobiernos de Europa
del Este y también de Occidente, que además que varios historiadores serios han reconocido y han documentado. Y el problema no es que Pato lo diga, digamos, ¿no? El problema es que nosotros en Occidente hayamos decidido olvidarlo por una conveniencia geopolítica demasiado espuria. Quiero que escuchen esto porque uno de los personajes del libro, Faina Sabenkova, que tiene hoy día 17 años, escribió cuando tenía 11 una carta a las Naciones Unidas. Pato nos cuenta que la carta, que él no llegó a la carta, que la carta le llegó a él, y que es cuando él decide a viajar para allá. La carta dice algo así como: me llamo Faina Sabenkova, tengo 11 años y vivo en el Donbass, en la ciudad de Lugansk. La guerra es el sonido de las explosiones que rompen el silencio de la noche. Es saber que en cualquier momento una bomba puede caer sobre mi casa o sobre mi escuela. He visto cómo mis amigos lloran porque han perdido a sus padres. He visto cómo se destruyen los edificios donde antes jugábamos. Por favor, no nos olviden. Somos niños y nuestro único deseo es que la paz regrese a nuestra tierra. Faina Sabenkova, Lugansk, escrita en el 2021. En Moscú, el compañero Pato encontró a Faina. Ha sido incluida en la lista de enemigos del régimen de Kiev por atreverse a hablar. Una niña, esto nosotros lo vimos a diario, ¿no? En una lista de enemigos. Nadie podría explicarme y nadie puede explicar qué clase de democracia, qué clase de gobierno pone a una niña de 12 años en una lista de enemigos del Estado. Israel lo hace, el Estado sionista lo hace incluso con niños menores y los condena, ¿no? Yo tengo amigos que han sido liberados de condenas de 5 años cuando tenían 18, ¿no? Y solo por tirar una piedra. Pero volvamos al libro. El libro es el testimonio de Faina y de los 240 o 50 niños, 250, que fueron asesinados y que el Comité de Investigación de la Federación Rusa documentó desde el 2014 cuando empezó las denuncias sobre el régimen de Kiev. Y los más de 500 que han sufrido heridas graves, mutilaciones permanentes, y cuando esto se toca en los medios, se ocupan los mismos eufemismos y las mismas disfraces que ocupan en todas partes del mundo. Se habla de bajas civiles, de daños colaterales. Son las cifras que esas palabras asépticas, que son palabras caparazón, palabras que pretenden ser neutras y que esconden algo que ya no se puede decir. Esto me recuerda a uno de los libros que está por salir, que es el de Orwell, ¿no? Que habla de la neolengua, este lenguaje que se va achicando, en donde se van suprimiendo palabras en la novela de Orwell, de tal manera de evitar que las palabras heréticas o que las palabras revolucionarias o que las palabras que busquen justicia circulen, de tal manera que las ideas que esas palabras representen sean más difíciles de imaginar. No nos extrañemos porque en nuestra sociedad hoy día han desaparecido las palabras clase trabajadora, explotación, lucha de clases, conflicto, y estamos más acostumbrados a hablar de la democracia de los consensos, el diálogo social, la responsabilidad fiscal, la paz social. Son puros eufemismos que tapan la realidad de los hechos y que en este libro existen a raudales, ¿no? Esta parte la escribí porque la tengo que decir, po. Hay quienes van a decir: Jadwe, ¿cómo podía estar presentando un libro que defiende a Rusia? No va a ser la primera vez, ¿no? Claro, yo me caracterizo por coleccionar enemigos con poder. Yo siempre les respondo: miren, no se trata de defender a Rusia en este caso, no estoy defendiendo a nadie, estoy denunciando un crimen que es lo relevante, y eso no requiere que uno apoye todo lo que hace un gobierno, ¿no? Del mismo modo como denunciar al imperialismo norteamericano, denunciar al sionismo, no me obliga ni siquiera a estar de acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina o estar de acuerdo con ninguno
de los supuestos enemigos que este imperialismo tiene, ¿no? Nada me obliga a callar sobre los crímenes que hoy día el imperialismo, que a pesar de que muchos progresistas, como se llaman ahora, habían dicho que ya el imperialismo era una frase, un concepto que había desaparecido, bueno, se están dando cuenta que está de vuelta y más fuerte que nunca, ¿no? Eh, Lenin siempre lo decía, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Hoy día esa frase resuena, ese título del libro resuena más que nunca. Lo decía de manera sencilla, la guerra, decía Lenin, es la continuación de la política por otros medios, y la política en este caso tiene un nombre sumamente preciso. ¿Cuál es ese nombre? La expansión de la OTAN hacia el este. Prometido formalmente a Gorbachev como algo que no iba a suceder ni un solo centímetro, y que desde el mismo año en que se lo prometieron a Gorbachev avanzó incorporando a 14 países que estaban en la órbita soviética a la órbita de influencia occidental. Euromaidán de 2014 no fue una revolución popular espontánea. Victoria Nuland, su secretaria de Estado norteamericano, gastó 5.000 millones de dólares de fondos del Departamento de Estado en lo que ella misma llamó promover la democracia en Ucrania. Lo dijo en una conferencia, ¿no? Está grabado además. La pregunta que nadie hace es: ¿qué clase de democracia se promueve con 5.000 millones de dólares del aparato de inteligencia de la mayor potencia militar del mundo? El libro documenta también algo que el relato oficial siempre trata de ocultar con una determinación que nos recuerda solo a la dictadura. Los acuerdos de Minsk fueron saboteados deliberadamente. Y esto no es algo que diga Putin, no es algo que diga Rusia. Lo dice el propio expresidente ucraniano Petro Poroshenko, lo dijo también la ex canciller alemana Angela Merkel, ¿no? A quien nadie le molestaba que estuviera 4 o 5 periodos en el gobierno. Los acuerdos que podrían haber traído la paz en 2014 o 2015 fueron usados por quién para ganar tiempo, rearmar y preparar la guerra que estalló en 2022. Y esto ustedes comprenderán que, a pesar de que está silenciado, no es ningún tipo de propaganda, es una confesión de los propios signatarios occidentales. Pato tiene un capítulo que debería leer toda persona de izquierda en Chile. Se llama El capitalismo del exterminio, de la pizarra de BlackRock a los 27 billones de sacrificios. Es uno de los análisis más lúcidos que he leído sobre la conexión entre la arquitectura financiera global y las guerras del siglo XXI. No solo esta, sino que todas las guerras. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo con más de 10 billones de dólares bajo gestión, tiene en su directorio a personas que rotaron por el Departamento de Estado y por el del Pentágono. La misma empresa que hoy día tiene presencia en Ucrania a través de contratos de reconstrucción es la que dicta la política monetaria de varios gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, para los cuales la guerra no es solo la guerra, sino que es también el gran negocio de la reconstrucción. Lo hemos visto con vergüenza en esta Junta para la Paz de Gaza, que no tiene nada de junta, que no tiene nada de paz, y que lo único que está promoviendo es un tremendo negocio inmobiliario en una costa que mira al norte y tiene vista al Mediterráneo, ¿no? Son exactamente los mismos. Son los mismos que destruyeron los que contratan las licitaciones para reconstruir. Y los muertos, los 27 millones de muertos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, los niños del Donbass hoy, los niños de Gaza, no aparecen en ningún balance de las ganancias. Esto a mí me recuerda a Rosa Luxemburgo cuando decía que el capitalismo estaba en la obligación de devorar todo espacio que no se sometiera a sus códigos de acción, ¿no? Y como Gaza no estaba sometido a los códigos del capital, como Venezuela no estaba sometido a los códigos del capital, como Cuba no lo está, y que no es una amenaza, ¿no? No lo está tampoco Irán, no, son sociedades que no han entrado de lleno al régimen capitalista, la forma de entender la vida en el mundo capitalista, están hoy día sometidos a ser devorados por
todos estos señores. La conexión con Chile también es bien relevante. El libro documenta que Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, torturador de Jan Molini, criminal nazi, protegido por la CIA, terminó sus días operando en Bolivia y en Colombia, colaborando con el cartel de Medellín y asesorando a grupos paramilitares de América Latina. La misma CIA que protegió a Barbie es la que financió el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 en nuestro país, el nazismo reciclado en la Guerra Fría y el nazismo reciclado en Ucrania son episodios del mismo proceso. Colonia Dignidad, Gaza, todo lo que vemos hoy día, el Sahara Occidental, son enclaves del terror que Pato menciona, donde hay miembros de la SS forman a militantes de la derecha en todo el mundo y en Chile también. Luego, por supuesto, se integran a la UDI, ¿no? Porque esto no es a pensar que hubo una desviación, ¿no? No, es la continuidad del proyecto que vienen representando desde antes de la crisis del 29. El libro, por último, incluye una lista de periodistas muertos, cubriendo el conflicto del Donbass. Entre 2014 hasta hoy son decenas. Bueno, en Gaza son más de 260. Desde Andrea Rochelli, el fotoperiodista italiano asesinado cerca de Sloviansk en mayo del 2014, hasta Russell Texa Bentley, el periodista norteamericano afincado en Donetsk, que aparece muerto bajo custodia en 2024. La lista es larga e incluye a un periodista chileno también, que además nuestro gobierno no dejó morir sin siquiera haber levantado la voz para tratar de obtener su libertad. Pato conecta este tema con la historia de Gary Webb, con la historia de Julian Assange, que demostraron cómo la CIA financiaba a los contras nicaragüenses con el dinero del narcotráfico que destruía las comunidades negras de Los Ángeles. Murió el primero, Webb, con 2 disparos en la cabeza y fue oficialmente catalogado como suicidio. 2 disparos en la cabeza. ¿No? Superhombre. Sí, claro. Assange publicó, nadie lo vaya a intentar, por favor, para ver si era posible. No, no es posible. Después del primer balazo en la cabeza, uno no tiene condiciones para darse el segundo, ¿no? Assange publicó los cables que revelaron los crímenes de guerra de Irak y estuvo 12 años encerrado entre el Ecuador de Correa y la prisión de Belmar. El patrón es siempre el mismo, el mensajero que dice la verdad, se le mata o se le encierra y luego se llama propaganda, desinformación a cualquier voz que sigue diciéndola. Pato está en esta tradición y por eso que este libro importa más allá de su tema específico. Importa porque demuestra que hay periodismo latinoamericano capaz de ir donde los grandes medios no van, donde los periodistas cómodos de los matinales chilenos ni siquiera se imaginan que pueden llegar. Es capaz de quedarse cuando los demás se van y de volver con la historia que el poder no quiere que nadie cuente. El libro cierra con un capítulo extraordinario sobre el viaje de Pato a Bélgica y a España para presentar el trabajo anterior. Y lo que encontró allí confirma algo que muchos de nosotros sabíamos, pero que todavía no se dice con suficiente claridad, porque lo que se arriesga también es mucho para algunos, ¿no? Hay una izquierda europea, como una izquierda latinoamericana, como una izquierda chilena, que está resistiendo la narrativa belicista de la OTAN, mientras la otra parte de la izquierda en estos continentes la asume completamente con una cobardía que nos deja atónitos a los que, entre comillas, siempre estamos hablando de estas alianzas sociales y políticas amplias. Esa izquierda, la que resiste con la valentía que merece nuestro reconocimiento, está hoy día enfrentando a una OTAN que se desarma. Entre ellos nombra a Maite Mola, del Partido de la Izquierda Europea, ¿no? Y a otros compañeros de Alemania, de Francia, que han denunciado que esto de que la Unión Europea esté ocupando el 3,5% de su PIB combinado a la defensa
y que está llevando a muchos países de Europa a la recesión, son únicas y exclusivamente excusas para seguir financiando a los grandes mercaderes de la muerte. No hay dinero para las pensiones, no hay dinero para la educación, no hay dinero para la salud, pero sí hay dinero de sobra para los misiles. No hay dinero para ir en ayuda a los migrantes, pero sí hay dinero para matar niños, para matar mujeres, para matar personas mayores, para matar civiles completamente inocentes. Hay dinero para los contratos de reconstrucción de BlackRock en Ucrania y en Gaza también. Esa es la aritmética del capitalismo de la guerra. Y la izquierda latinoamericana no puede mirar ese proceso como un asunto distante que no nos incumbe, porque los mismos mecanismos, la NET, la USAID, el lawfare, la guerra de cuarta generación que el libro describe, son los que operan en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, y que también operan en Chile, ¿no? Y que están operando sobre todo con más fuerza desde el 18 de octubre. Faina Sabancova escribió a los 11 años: detengan esta guerra antes de que no quede nadie para contarla. Hoy tiene 17 y ha sido incluida en una lista de enemigos, ha sido amenazada y sigue escribiendo, sigue hablando, sigue siendo ese grito que el título del libro nombra con mucha claridad. El Donbass no es un conflicto lejano cuyo dolor podemos administrar con ecuanimidad desde la comodidad de nuestras casas y desde la comodidad de nuestras oficinas. Es el mismo conflicto que en otro idioma y en otro mapa produce la guerra contra Gaza, la militarización de Gualmapu en nuestro país, el bloqueo criminal contra Cuba, el secuestro de Nicolás Maduro, que Patricio también documenta en estas páginas. Son todos partes del mismo proyecto, que es el proyecto del capitalismo en la fase de depredación global, que cuando no puede comprar lo que quiere, destruye todo lo que no puede comprar. La izquierda puede elegir el confort de la neutralidad media esquizofrénica, ¿no? Decir que ambos lados tienen un poco de razón, que la situación es muy compleja, que no podemos tomar partido. Esa es una posición cómoda, pero además sumamente cobarde, ¿no? Y tiene la ventaja de no contarle nada a quien la adopta. Todos pueden elegir lo que eligió Patricio: ir, ver, escuchar y volver a escribir la verdad, aunque eso lo ponga en una lista de enemigos de alguien. Eso es lo que hace este libro, el periodismo que todo país se merece, y es el grito que, si somos consecuentes con todo lo que decimos creer, no podemos callar. Los niños del Donbass, como los de Gaza, no eligieron nacer donde nacieron, ni en el tiempo que nacieron, ni bajo las bombas con las que les tocaron crecer. Nosotros sí podemos elegir si los escuchamos, si nos quedamos callados, si los vemos o si nos hacemos los huevones. Patricio eligió escucharlo, y este libro es una lección, y es esa lección hecha letra. Por eso yo los invito a leerlo, porque creo que es algo que mientras más se sepa, mientras más se converse, más difícil es que siga ocurriendo. Muchas gracias.